Hola, profesor. Somos el grupo de Joaquín Caqueo, Vicente La Rosa, Javier Tralma y Isou. Y nuestra presentación es por el objetivo número 13 de la ONU, Acción por el Clima. A través del pasar de todos los años hemos sido testigos de cómo el clima ha ido cambiando independiente de donde nos encontremos. Los días se hacen más cálidos o fríos, más húmedos o secos, junto con un cambio en las corrientes y temperaturas del océano. Así como grupo surgió una gran preocupación por conocer la fuente de estos cambios y la naturalidad de estos. Con esto poder conocer el estado actual de nuestro planeta y a mayor profundidad a nuestro país. Todos los países del mundo, en el planeta, sin excepción, han sufrido los dramáticos efectos del cambio climático. El calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático del planeta, cuyas consecuencias pueden ser totalmente irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. El objetivo 13 de la ONU busca ayudar a las regiones más vulnerables y las que más han sufrido por las consecuencias del cambio climático. Esfuerzos que van de la mano con integrar medidas de reducción de riesgo de desastres ambientales y políticas nacionales e internacionales para el cuidado del medio ambiente. Con el objetivo de abordar un tema que es tan amplio como lo es el cambio climático, primero nos vamos a enfocar cómo ha ido cambiando y evolucionando la temperatura del planeta Tierra. Y así es como nos podemos dar cuenta que en las últimas décadas, más específicamente hablando de 1980 en adelante, la temperatura media ha ido solamente aumentando. Nosotros atribuimos que una de las mayores causas de este anómalo aumento de la temperatura se debe a lo que todos conocemos como efecto invernadero. ¿Ya? Que podemos ver precisamente con el dióxido de carbono, que en las últimas décadas lo único que ha hecho es solamente aumentar. De hecho, si es que vemos el siguiente gráfico, nos podemos dar cuenta que en los últimos 30 años es simplemente una curva ascendente, nada más que ascendente. Y bueno, ¿por qué enfocarnos en el dióxido de carbono si hay tantos gases invernaderos? Realmente esta decisión nace porque si bien el dióxido de carbono es una molécula que porta, bueno, llega a aportar poca energía, en los últimos años, bueno, más que nada después de la revolución industrial, su cantidad, su densidad en la atmósfera no ha hecho nada más que aumentar. Bueno, lo primero que podemos observar aquí es una gráfica que contiene todas las emisiones de gases de invernadero distribuidas de acuerdo a lo que sería el top 10. Si vamos viendo, China vendría siendo la mayor emisora de estos gases de invernadero y la mayor parte de esto vendría dada por la energía. Y asimismo podemos ver cómo esto se resume con Estados Unidos, con la Unión Europea, India, Rusia y demás. Y generalmente el patrón común, claro, es que se gasta en energía más que nada. En esta gráfica, por otro lado, podemos ver cómo en Argentina se distribuye lo que es el cambio de temperatura. Desde marzo hasta mayo de este mismo año ha habido un cambio de 1 grado, cosa que es un cambio significativo para tan poco tiempo. Y por último tenemos una gráfica que nos indica qué tanto están creciendo la concentración de partículas en Chile a través de los años. Desde 1960 hasta 2015 podemos ver obviamente que es una curva ascendente y no menor. Muchos hechos como el terremoto de Osaka en Japón o el paso del tifón Mangkhut por Filipinas y fenómenos climáticos varios que abarcan la totalidad del mundo han traído consigo muertes y pérdidas millonarias. En Latinoamérica, las fuertes lluvias han afectado tanto a Uruguay como a Argentina, provocando que la población tenga que evacuar sus casas, mientras que Puerto Rico tuvo un huracán que dejó más de 4.600 muertos. En Chile, por otro lado, tenemos una gran sequía en la zona centro del país, la cual lleva 10 años, lo cual implica una amenaza directa para la flora y fauna de Chile y por ende causa problemas en la biología de la costa chilena. Por otra parte, los lugares del mundo donde está más presente el tema son Alemania. Alemania dejó atrás la era energética fósil nuclear y ha avanzado hacia un futuro de energía sostenible. Sus objetivos a largo plazo es reducir hasta el 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%. Alemania es uno de los pocos países que se han obligado a abandonar tanto la energía atómica como la proveniente de centrales carboeléctricas. Francia, por su parte, ha emprendido una transición ecológica y energética con el objetivo de reducir sensiblemente sus emisiones de carbono.
Sus emisiones de gases con efecto invernadero por habitante se sitúan actualmente entre las más bajas de los países desarrollados. Por otra parte, tenemos los países latinoamericanos. Perú, por su parte, ha apoyado el uso de bombillas de bajo consumo, además de promover la subasta de energías renovables no convencionales, con el fin de disminuir la cantidad emitida de CO2. Actualmente, Perú dejó de emitir a la atmósfera 1,6 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ecuador, para disminuir las emisiones de CO2, se busca enfrentar la problemática de la deforestación y la creación de políticas que aminoran el consumo de combustibles fósiles, tales como el petróleo, el gas y el carbón. Argentina propuso una serie de medidas para combatir la emisión de CO2, como promover el uso de energías renovables. Sin embargo, en el último tiempo se ha aumentado la explotación de petróleo y gas natural, de yacimientos no convencionales, contradiciendo las medidas que se han querido tomar. Brasil, por otra parte, se estima que hasta 2018 Brasil iba en vías de cumplir sus metas de acción por el clima, pero últimamente el actual mandatario Jair Bolsonaro no se ha pronunciado respecto a medidas para cuidar el medio ambiente. Costa Rica tiene como meta que el 100% de su electricidad provendrá de fuentes renovables, además de promover el consumo de vehículos eléctricos. Un dato bastante importante es que hasta el 2014, Costa Rica ya tenía el 90% de su electricidad proveniente de fuentes renovables. Ahora bien, por el lado chileno, Coyhaique es la ciudad más contaminada del país y de Sudamérica, con un promedio de 41,5 microgramos por metro cúbico de material particulado PM2,5, según el informe World Air Quality Report del año pasado. Bajo este contexto, y después de la quinta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP25, realizada en Chile el año pasado, Coyhaique fue prioridad en términos de promover actividades que reduzcan la contaminación en la ciudad. Como proyectos, fue organizado el plan de descontaminación atmosférica por material particulado fino, el cual implicaba una actualización de inventarios de emisiones de la ciudad, recambio de calefactores a leña por otros sin este tipo de combustión, y la prohibición de artefactos que ocupen leña en periodos de preemergencia y emergencia ambiental. A nivel nacional, el país fue uno de los primeros en actualizar el compromiso de reducción de gases de efecto invernadero al 2030, tal como se estableció en el Acuerdo de París. Pero aún así, este año fue puesto en duda por tres organizaciones, la Fundación Terram, Fiscalía del Medio Ambiente y Movimiento Chavo Pescado, los cuales presentarán un informe a la ONU para exigir que el gobierno aclare qué acciones se implementará para cumplir sus compromisos medioambientales. Bueno, ahora vamos a pasar al apartado de qué aporta la ciencia para poder cambiar estas condiciones. Si bien es bien contradictorio que la ciencia busque solucionarlo, ya que gran parte de todo lo que es gases de efecto invernadero y contaminación viene dado por la misma, la ciencia está dando un pie para poder solventar aquellos problemas. Y uno de estos ejemplos son las ya conocidas fuentes de energía sustentable, como por ejemplo los aerogeneradores y los paneles solares, que aprovechan tanto la energía de, o sea, tanto las fuentes como el viento o el sol para así generar energía. Otro ejemplo importante son las baterías para vehículos eléctricos, vehículos que vemos cada vez más con los que se busca descarbonizar, es decir, carbono, mediante la fabricación de baterías de iones que son con las cuales pueden funcionar. Otro proceso importante es el conocido Power to X, que es un proceso en el que se almacena energía en diferentes formas, mediante la ejecución de una corriente eléctrica a través del agua y recolección de las moléculas de hidrógeno que se desprenden. Estas mismas se pueden quemar para obtener calor y almacenarse en celdas de combustibles o convertirse en productos químicos que pueden ser de utilidad para procesos que requieren combustibles fósiles. Otro ejemplo sería el apresamiento y almacenamiento de carbono. Una de las maneras de almacenar el carbono podría ser mediante la siembra de árboles, ya que es conocido que los árboles inhalan, por así decirlo, el CO2 y exhalan oxígeno. Sin embargo, este proceso toma muchas hectáreas, por lo que se está optando por mantener el CO2 de las plantas de energía bajo tierra a fin de reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y bueno, como mi compañero anteriormente dijo, es ya sabido que los árboles son esenciales para el almacenamiento de emisiones de gases de invernadero. Por ende, la compañía Biocarbón decidió utilizar drones para rociar semillas de árboles, logrando optimizar la cantidad de tiempo que se ocupa para
plantar las mismas, llegando así a millones de árboles plantados al año. Como conclusión, el cambio climático es un fenómeno que se tiene que tener en consideración para nuestro futuro, dado que tiene consecuencias como la sequía, el aumento de la temperatura, pérdida de los ecosistemas, peligro para la salud, incendios forestales, entre otros. Es por eso que es deber de nuestra sociedad tomar acción por el clima y, en base a los avances tanto tecnológicos como científicos, poder lograr unas soluciones sustentables.